Pues ya buenas tardes. Muchas gracias por seguir aquí acompañándonos. Ahora tenemos una mesa de experiencias también muy potente. Vamos a estar en Extremadura, en la Axarquía, en Jerez, Córdoba, Jaén. Sí. Y vamos a empezar primero con un proyecto en Guareña. Se llama Tarteso en Comunidad y aquí nos lo va a presentar Saba Walid. Es mediadora cultural, historiadora en el Instituto de Arqueología de Mérida y es miembro de la Underground Colectiva. Es corresponsable del proyecto y además es directora de SOPA, el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio del Medio Rural, que os recomendamos también. Y trabaja también como editora de la Descomunal, que es la revista iberoamericana de Patrimonio y Comunidad. Además, como miembro de esta asociación, de la Underground Colectiva, ha formado parte de proyectos en los que hace acciones relacionadas con patrimonio expandido, el trabajo comunitario, las pedagogías en contexto, la ciencia ciudadana y el ecofeminismo. Y ya, tu tiempo. Y todo eso, ¿eh? Sí, eso. Vaya tela. A ver, voy a poner la presentación. Y bueno, mientras se carga, pues muchas gracias a la organización de este maravilloso encuentro. Tenía muchísimas ganas de venir porque conozco muy el trabajo de las personas que lo sostienen, ¿no? Y lo llevan a cabo y me parece súper interesante y este tipo de encuentros siempre son enriquecedores, ¿no? Porque aprendes un montón de cosas y además puedes compartir, ¿no? Y expandir el conocimiento. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros también por acompañarnos aquí y por escuchar, ¿no? Nuestros proyectos. Y nada, buenos días y voy a intentar ser lo más breve posible para que todas tengamos nuestro espacio. Bueno, como decía la compañera, yo soy Saba Walid, soy técnica superior en el Instituto de Arqueología de Mérida, pero también trabajo ahí como en la bipolaridad, ¿no? En un colectivo que es la Underground Colectiva, donde hacemos proyectos de mediación cultural principalmente, ciencia ciudadana y educación patrimonial, y todo ese conocimiento va de la mano o intento llevarlo al mundo de la investigación y de la academia más formal. Entonces, lo que vengo a presentaros es el proyecto Tarteso en Comunidad, que Tarteso en Comunidad lo que es... bueno, espérate que tengo esto. Tarteso en Comunidad nació como una plataforma para transferir el conocimiento de un yacimiento arqueológico concreto, que en este caso es el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que está en Guareña, transferir el conocimiento a la comunidad y al territorio donde se ubica este yacimiento y otros yacimientos de la misma época. Estamos hablando de la primera edad del hierro, mundo tartésico, esto siempre lleva a conflicto, así que me gusta situarlo pues, entre el siglo VI, V antes de Cristo. Como sabéis, o lo que no sepáis, el Turuñuelo es un proyecto de investigación que ha tenido mucho peso mediático, tanto en el mundo de la investigación propiamente dicha, como en el mundo de la comunicación cultural, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de la hecatombe de caballos, que quizá junto a la escalera fue uno de los elementos, ¿no?, que pusieron en todos los medios de comunicación, ¿no?, nacionales e internacionales este yacimiento. Importante también por el propio estado de conservación que tiene el yacimiento. Esto es una reconstrucción ideal que, bueno, con los restos documentados en el yacimiento, actualmente esta planta está reformada porque se va actualizando conforme a la información arqueológica nos va proporcionando, y que también, ¿no?, aumentó su conocimiento, se expandió, ¿no?, en todos los medios de comunicación a través de la aparición de lo que es conocido como las caras del Turuñuelo, ¿no? Y que próximamente, no sé, alguien me lo ha preguntado antes, pues va a tener una cúpula que va a permitir no solo mejorar el estado de conservación del yacimiento, sino uno de los elementos más importantes y también uno de los ejes por el que nace el proyecto Tarteso en Comunidad, que es que a día de hoy es un yacimiento que no se puede visitar. Entonces, ¿cómo vincular un yacimiento arqueológico, un conocimiento histórico de un momento determinado, con una población que no puede visitar el propio sitio, ¿no? Y ese era como nuestro primer punto de partida, ¿no? Cómo establecemos esa vinculación con el territorio, que además no solo no se puede visitar, sino que se sitúa a 16 kilómetros del pueblo de Guareña.
hay otros pueblos que no pertenecen al término municipal, pero que están de camino mucho más cerca del propio yacimiento, ¿no? Pero no pertenecen al propio término municipal. Y eso también era un hándicap, ¿no?, a la hora de establecer esta transferencia de conocimiento y, sobre todo, con la población local, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? Pues lo que empezamos a hacer es hacer consultas ciudadanas. Convocamos a la ciudadanía en general, al tejido asociativo, a la administración local y a diferentes entidades para preguntarles qué les parecía que hiciéramos este trabajo. Entonces se fueron creando pues, diferentes grupos, diferentes intereses, diferentes formas de querer participar, ¿no?, en este proceso, que venían especialmente del tejido asociativo y también de los centros de educación. En este sentido, al principio, cuando comenzamos Tartes en Comunidad, que no teníamos un interés especial en trabajar con los centros educativos. Porque es muy difícil trabajar con los centros educativos, porque tienen sus plannings, tienes que haber ido en mayo, porque si vas en abril ya no puedes entrar en el programa educativo, porque, bueno, una serie de códigos que son difíciles de controlar y que muchas veces desde el mundo de la investigación o de la academia pues desconocemos totalmente. Entonces tuvimos la suerte que fue el propio instituto de la localidad el que se puso en contacto con nosotras porque querían participar en el proyecto, ¿no? Entonces empezamos a hacer utilizando las horas de tutoría, pues íbamos y hacíamos pequeños procesos de ciencia ciudadana con ellos. Además de trabajar con el instituto, trabajamos también pues eso, con la ciudadanía en general del proyecto. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Siempre empezamos a trabajar de la misma manera, compartiendo metodologías de participación ciudadana con las personas que quieran involucrarse en el proceso para que luego ellas puedan replicarla en sus propias actividades que quieran, ¿no?, en las que quieran implementarlas. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapeo que en este caso era un mapeo turístico, pero destinado a las propias personas de la localidad, ¿no?, donde las personas de la localidad se convirtieran en turistas y pudieran visitar su propio pueblo. Y luego también hacemos talleres que vinculen también el yacimiento arqueológico, ¿no?, con la narrativa que estamos contando, ¿no? En este caso, pues casi siempre hacemos talleres de construcción en adobe, que es una construcción que, como decía Ernesto, sigue siendo una construcción que se usa a día de hoy en Extremadura, ¿no?, y cómo vincular ese patrimonio cercano con ese patrimonio tan lejano, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. También contamos que todo este boom mediático lo que provocó en la población de Guareña fue una implicación directa de gente que, sin ponerse en contacto con nosotros, empezó a trabajar en su imaginario del yacimiento y de la cultura tartésica. Aquí, por ejemplo, tenéis a grupos de gimnasia rítmica que todos los años incorpora diferentes elementos que se han documentado en el yacimiento, ¿no?, como tenéis aquí las caras, y los van poniendo en sus representaciones, ¿no? O el grupo de teatro de Guareña, la Escuela Municipal de Teatro es súper potente y fundamental para entender la cultura de la propia localidad. Tiene un montón de grupos de teatro de diferentes edades y uno de esos grupos lo que hizo fue mostrar su interés por hacer una obra de teatro en el que se mezclara el mundo místico, el mundo idealizado de lo que podrían ser las deidades durante la Edad del Hierro, y compararlo en un mismo plano con la documentación arqueológica e histórica que teníamos del yacimiento. Así ha nacido una obra de teatro que va modificándose año tras año porque va incorporando los nuevos resultados de las excavaciones arqueológicas. Y quizá el elemento más representativo o que más, yo creo que del que más se ha hablado a la hora de hablar de Tartes en Comunidad es de los tartesitos. Los tartesitos es la Asociación Cultural y de Mujeres de Guareña, que quería participar en el proyecto y nos propuso, empezamos a trabajar y no sabíamos muy bien cómo poder participar, ¿no?, por esta frontera que se establece entre la academia, los saberes, ¿no?, quién detenta los saberes, quién los tiene que transmitir, ¿no? Entonces eso provoca pues ciertas fricciones que hacen que muchos saberes no se transmitan porque dan miedo a transmitirlos, ¿no?, porque parece que como te sientes inferior. Entonces, ellas no sabían cómo poder participar en el yacimiento. Entonces, estuvimos viendo qué cosas hacían, y una de las cosas que hacían era pues, hacer productos de dulces locales. Entonces, empezamos a trabajar y tuvieron la idea de crear este producto, que son
los altares de piel de toro que salen en el yacimiento, los yacimientos tartésicos. Lo que hicieron fue recuperar una receta que casi no se hace ya, que se llama los dormidos, que los dormidos es porque es una masa que se hace con manteca y harina y se deja dormir por la noche, por eso se llaman los dormidos. Crearon un molde, lo patentaron, un molde con piel de toro, y convirtieron estos dulces en los tartesitos. También favoreciendo a la economía local y también como un método de transmisión directa de conocimiento. Porque estas mujeres, cada vez que comparten sus tartesitos, cuentan de dónde vienen, cuentan que son los altares de piel de toro y lo cuentan con sus palabras de una forma directa, ¿no? Lo cual es como maravilloso. Otro de los ejes importantes del proyecto son unas jornadas que hacemos que se llaman arqueorurales. Hemos hecho ya 3 jornadas y lo importante es que trabajamos junto al tejido asociativo y junto al Instituto de Guareña, y entre los 3, o sea, el equipo de Tarteso en Comunidad, que viene, se conforman por la gente del Instituto de Arqueología de Mérida del proyecto Construyendo Tartesos, la Underground Colectiva, que lleva la parte de mediación cultural, y el propio Ayuntamiento de Guareña. Y esos 3 patas, junto al tejido asociativo y el instituto, son los que organizamos estas jornadas, ¿no? De la mano y de forma horizontal y transversal. Así, el primer año que nos pilló, además, en pandemia, hicimos unas jornadas donde queríamos ver proyectos que fueran parecidos, pues para imitarlos, replicarlos y coger todas las buenas prácticas que pudiéramos. El segundo año trabajamos en educación patrimonial. Como veis, hay un año intermedio de malestar económico y sanitario. Y este año lo hemos dedicado a la ciencia ciudadana. Bueno, aquí tenéis también la presentación del Plan de Educación Patrimonial, que forma un eje fundamental en nuestros procesos y que también va de la mano, como decía la compañera, del nuevo Plan de Derechos Culturales. Y quería un poco, si me da tiempo, hablaros específicamente de Tarsis Science, que es el trabajo que hacemos con el Instituto de Guareña. El primer año lo que hicimos fue pues trabajar en esas pocas horas que teníamos en experimentar metodologías de participación. El segundo año introducimos, porque esto es un proceso donde vamos aprendiendo poco a poco entre todas, ¿no? El segundo año introdujimos mentorías, ¿no? Lo que eran mentorías que hacían diferentes personas del equipo de investigación a los estudiantes, cuya finalidad es hacer un proyecto de ciencia ciudadana en el que se establezca una relación con la población local del territorio y no solo en el centro educativo. Junto a eso, pues hacíamos visitas a yacimiento de la misma época, y así el primer año trabajamos cambio climático, cómo afecta el cambio climático al patrimonio, cómo se organiza la arquitectura en la Edad del Hierro, o sea, diferentes elementos, ¿no?, que lo que hacían era llevar la información que se obtiene en el Turuñuelo a un espacio más cercano, ¿no?, más local, y donde pudieran ver cómo las cosas no han cambiado tanto o de dónde vienen las cosas. Y entonces, vale, otra de las cosas que hacemos es la gran merienda cena ritual, que lo que hacemos es el trabajo de investigación que hacen los alumnos, sobre todo sobre paleobotánica y arqueozoología. Crearon una serie de productos que se documentan en el yacimiento. Entonces, esos productos se ponen en común con toda la población, que tiene que llevar una receta elaborada de algo que se diera que se pudiera cultivar, recoger o cazar en ese momento, o fueran animales domésticos. No se trata de un recetario tartésico, sino que vale un bocadillo de jamón, porque había harina y había cerdos, o sea que bocadillo de jamón se vale, pero, por ejemplo, no se vale tortilla de patatas, ¿no? Entonces, como esto también es muy importante, porque también genera una transmisión del conocimiento directa, donde las propias personas que participan van hablando de los ingredientes que se pueden, que no se pueden, ¿no? Aquí tenéis ejemplos, cómo participan los de teatro. Este año estamos trabajando en materialidades, ¿no? Hacemos diferentes dinámicas que luego los chicos pues van incorporando. Y para terminar, también deciros que hemos conseguido que este año la asignatura de Tarteso en Comunidad se convierta en una asignatura dentro del programa educativo. Es una asignatura optativa, así que estamos muy contentos y esperamos que próximamente contaros las novedades que ha supuesto tener a unos estudiantes cautivos, ¿no?, y en este tipo de dinámicas. Y yo creo que ya está.
Bueno, pues seguimos ahora con Estelle Julián. Ella viene de Culturama y el proyecto es SONE, que lo va a pronunciar muchísimo mejor y lo va a explicar ella. Es artista y arquitecta francesa, afincada en Valencia, desarrolla una práctica híbrida entre arte, arquitectura, ecología y participación. Además, su trabajo explora el espacio desde las dimensiones sociales, culturales y medioambientales mediante procesos colaborativos e inclusivos. Ha participado en programas como Palinceps, Culture in Residence o Cultura Resident y en eventos como la Bienal de Arte Público Miquel Navarro o los premios Conexio. Y sus proyectos se han presentado en distintos contextos culturales e internacionales, generando también diálogo entre el territorio y la comunidad. Y bueno, pues ahora nos va a explicar un poquito más de este proyecto con este título tan largo, que no quiero cortar tiempo. Gracias. Bueno, ante todo quería agradecer pues, la organización, la hospitalidad andaluza, que debería de ser declarada Patrimonio Inmaterial, y bueno, el equipo técnico que recibe las presentaciones a última hora con sonrisa, y a todas las personas que presentan proyectos que hacen que el entusiasmo de compartir se anteponga al miedo escénico. Entonces, Songs of Nearby Earth, SONE. Tengo mis notas un poco repartidas, entonces voy a hacer así, ruidos de páginas. Es un proyecto piloto que forma parte de un proyecto europeo. Aquí veis que está mi nombre al lado de No Man Garden, que está Fran aquí, que No Man Garden es un equipo sevillano que seguramente mucha gente aquí conoce y que está detrás de muchos de los documentos que vais a ver y que está literalmente llevando este proyecto así, que se está finalizando. Os voy a explicar el proceso y es la razón por la cual no pueden estar aquí, porque están a tope. Pero bueno, Fran ha podido venir y, nada, y agradecerles también. De hecho, yo creía que eran buenas personas, que decían, ay, mira, qué buenas personas estoy trabajando. No, es la hospitalidad andaluza. Bueno, entonces, el Songs of Nearby Earth es un proyecto que es una especie de binomio entre naturaleza y cultura y que explora los patrimonios vivos de Jerez, interrogando rituales colectivos como la zambomba jerezana y las infraestructuras verdes como los emparados de vid, cómo pueden dialogar para generar respuestas innovadoras frente al cambio climático y a la pérdida de saberes ambientales locales. Pero claro, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se establece, ¿no?, esta metodología de aterrizaje en un paisaje así? Pues se hace a través de prácticas artísticas, diseño de participación ciudadana, activando saberes locales y populares, prácticas paisajísticas, rurales y urbanas, y expresiones culturales locales y elementos emblemáticos como la cerámica, la viticultura, la música, fomentando así el vínculo entre creatividad e identidad local. Entonces, claro, aquí veis en esas imágenes que es una especie de moonboard, que no sé, no sale, que es como arriba la quema de la poda de vid, abajo son esmaltes de cenizas vegetales, aquí veis las zambombas, arriba el evento de la zambomba y abajo a la derecha ese dispositivo que se utiliza para dar sombra. Para daros un poco una idea de dónde viene el título, The Song of Nearby Earth es como una distorsión de un título de Song of Distant Earth, que era como una novela distópica, y cambiando simplemente de distante a cercana, demostraba esa intención de reconexión con la Tierra hacia soluciones viables antes de una distopía ficcionada. Pero claro, eso cuando se trabaja en un entorno colaborativo situado, o sea, no puedes llegar con un título así. Entonces acabó siendo SONE, que además tiene algo de vínculo con el tema de los paisajes sonoros. Y al lado está pues, Agnès Varda, que tiene como esa famosa cita de que si abriésemos personas encontraríamos paisajes. Que también en esta época de individualización, ¿no?, de que al final
podemos encontrar en los paisajes lo común. Entonces, aquí podemos en paralelo, aquí está Salas, ese paralelismo entre naturaleza y cultura, donde aliamos el tema de los emparrados y la zambomba. Me he saltado un montón de cosas. A ver, solo antes de pasar a esto, claro, este proyecto forma parte de un proyecto europeo, corrígeme si me equivoco, que es un proyecto Horizon 2020 y que tiene como uno de los grandes objetivos es generar nuevos modelos de paisajes sostenibles y servicios ecosistémicos culturales. Básicamente es cómo se genera el valor, cómo se intercambia este valor, eso que nos interroga sobre los sistemas de valores, pero cómo se puede generar e intercambiar valor, y todo eso, ¿cómo lo hacen? Pues también intentando fomentar nuevas sensibilidades hacia los ecosistemas a través del arte, de la educación y la participación ciudadana. Entonces hay un gran proyecto que reflexiona sobre esto y luego se lanzaron 3 proyectos pilotos, uno en Polonia, uno en Italia y uno en Jerez, en España y en Jerez, que somos un poco, digamos, de alguna manera, los conejillos de indias de cómo esas grandes teorías se pueden aplicar en las prácticas artísticas, etc. Y nada, entonces el patrimonio, son contextos muy diferentes en esos 3 proyectos pilotos y aquí es, en Jerez, pues un paisaje vitícola, andaluz, en transformación ecológica y cultural. Bueno, volvemos a esa diapositiva. Entonces, los emparrados y la zambomba, pues por una parte son dispositivos que dan sombra y frescor, son una práctica tradicional, forman parte del imaginario local. Y a la derecha las zambombas, que son una fiesta popular, grupos de personas, son árabes grupos de personas, instrumentos cerámicos, un repertorio, en fin, aúne una serie de cosas. Y claro, ahí hay también un tema, un elemento contextual que nos interesa, es que al final, entre 1974 y 2024, un incremento de las temperaturas de 4 grados y frente a pues, soluciones genéricas se interesa la conjunción de saberes y prácticas locales para reajustar colectivamente nuestra relación con el paisaje. Entonces, intentando enlazar también con las presentaciones anteriores, o sea, ¿cuáles son los disparadores creativos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que guían un poco este proceso? Pues cómo a partir del diseño de un objeto tradicional podemos mapear recursos materiales y humanos y proponer usos para nuevas necesidades basadas en la idiosincrasia de Jerez, cómo un instrumento de música y letras de canciones pueden permitir sondear la relación de los y las habitantes con los paisajes patrimoniales pasados, presentes y futuros, cómo la artesanía puede ser motor de innovación, pero también de arraigo, cómo los procesos artísticos pueden nutrir programas educativos, qué dispositivos materiales, pero también qué organización formal y no formal existen ya que ofrecen herramientas de mitigación al cambio climático y cómo proyectos situados generan redes entre colectivos existentes. Eso serían como las preguntas que generan todo eso. Hay otro elemento muy importante en este proyecto, es el tema del tiempo, que ya intentamos dejar de ver como el tiempo como una línea que va hacia un progreso infinito, porque ya sabemos que esa visión es inviable. Y entonces este proyecto lo que propone es un ciclo naturaleza-cultura donde la hipótesis es actualizar la capacidad de esos rituales para integrar activamente a la ciudadanía en la co-creación de procesos paisajísticos de adaptación climática. Entonces, en este
diagrama ciclo que de hecho ha elaborado Norman Garden, se ve cómo se utiliza la poda de vid que alimentan las hogueras de las zambombas, del fuego que está en medio. Esas cenizas de los sarmientos quemados se usan para hacer el esmalte de las nuevas zambombas de cerámica, que a su vez adaptan la forma de curva climática de los últimos 15 millones de años en Jerez. Las nuevas zambombas se reutilizan como protectores vegetales urbanos, tiestos cerámicos para las nuevas plantaciones de parras, una solución popular que protege el plantón y minimiza filtraciones al inmueble. Y de esta forma la zambomba se convierte en un objeto tótem que encarna los vínculos entre comunidad y su entorno, extendiendo la percepción del proyecto en el tiempo e invocado a sus habitantes pasados, presentes y futuros. Entonces, por ejemplo, en este esquema se ve como esa relación, ese círculo virtuoso que se genera en esta propuesta, y luego aquí había que traer un objeto y entonces Fran nos ha traído como el prototipo de las nuevas zambombas que son sin fondo y que van a servir de protección. Entonces, el diseño de las zambombas, lo que se ha ido haciendo es esa curva que veis aquí, donde corresponde al momento de las arbarizas, donde surgen los sarmientos y donde hay metales, se han ido materializando en esas curvas que se van montando para generar este objeto tótem que llamamos y que dar una... Entonces eso es como cada parte corresponde a una época. Entonces hay esmalte de albariza, hay esmalte de ceniza de poda de vid, y luego hay hemos hecho dos escenarios. Uno, o nos ponemos las pilas y revertimos la curva, o si se nos va de las manos y eso es como la curva climática, ¿no?, se ampliaría. Bueno, eso es un objeto simbólico que acompaña el discurso de este proyecto, y entonces esas zambombas, a la vez que han generado como un programa educativo en la Escuela de Diseño de Jerez, se me olvida citar a todo el mundo, que ya lo tengo la lista, bueno, que hemos trabajado con la Escuela de Diseño de Jerez, que ha entregado el proyecto en el programa de formación profesional en cerámica, etcétera. Muy bien. Vale. Ahora voy a citar todo el mundo, pero si no me voy a cortar. Luego, eso es otra curva que es el incremento de la temperatura, porque esto es una... Ya veréis que esa curva, que tiene una forma de hoja, eso, gracias. Bueno, ya os contaré más, pero quedaros con esa imagen, ¿no?, que ahora ya se va a materializar en algo que es más concreto. Bueno, y esa idea, ¿no?, de acercarse al lugar desde la bioregión, donde los materiales que componen ese objeto se encuentran en todo el territorio. El algodón de las zambombas, las arbarizas, la vid, el barro, las cañas, etc. Nos está hablando. Entonces, la red de colaboradores, aquí están. O sea, este proyecto no se puede hablar a la primera persona porque compone una red de producción de conocimiento y transferencia de conocimiento brutal, porque estamos trabajando con unas personas que han investigado el repertorio de las zambombas desde una perspectiva de género. Hemos trabajado con profesores ceramistas, hemos trabajado con Willy Pérez, que seguramente algunos conocerán, que es como viticultor, pero a la vez es geólogo, es el tema de la poda, de la técnica de poda, luego la familia Coca, que son los últimos artesanos de zambombas, luego una musicóloga, postcompositora también de Jerez, y aquí abajo a la derecha, pues parte de los Amigos de los Árboles, que ellos mismos ya habían puesto en marcha
la plantación de vid en Jerez y que el proyecto SONE ha potenciado o ha, digamos, integrado al proyecto. Entonces, eso es un poco la idea de este proyecto. A partir de la reformulación, rediseño de las zambombas, generar como dispositivos de protección de plantación de vid para plantar vid en la ciudad y disminuir las temperaturas. Si hay como, y abajo, que ya reconocéis esa hoja, es un sensor que permite, claro, sensorizar los cambios de temperatura entre las calles que no están con sombra con las que están. Eso se diseñó, Nomad Garden lo diseñó en colaboración con el Fab Lab de Jerez y que, por ejemplo, ya se ha notado en los primeros resultados 11 grados de diferencia entre una calle que está embarrada que una calle que no lo está. Voy a acabar rápidamente. Hablábamos de planos esta mañana. Eso es como lo que están produciendo dentro del proyecto europeo, que son esos servicios ecosistémicos. Es decir, aquí vemos el Local Buddy, Local Curator, que son Nomad Garden. Pues esos son como todos los agentes que constituyen este proyecto que al final dan, etcétera. Entonces, arte, co-creación, patrimonio y educación, el proyecto integra metodología de co-creación. Entonces, hemos llevado a cabo el diseño de cerámica con la producción de zambombas, tecnología y participación y plantación colectiva con un mapeo ciudadano, sensores climáticos, archivos sonoros colectivos, prácticas sensoriales de arte sonoro, performance y escucha colectiva para transformar la percepción del entorno. Eso es una red de colaboración bestial de las que vos he hablado y que en esta red de colaboración aquí ya se activan mucho las redes de confianza, que es como fundamental y dejar abierta el proceso, siempre dejar abierta para que esas personas puedan aportar en el proceso todo su conocimiento. Y para acabar, y eso es para redirigir un poco a los encuentros de reactiva, responder a o sea, que ese tipo de proyecto proponen responder a la necesidad de nuevas formas de activar el patrimonio más allá de la simple conservación, conectándolo con retos actuales, fomentar el trabajo en red y la transferencia de conocimiento entre agentes diversos y activos, muchas veces muy activos, activar el patrimonio material, inmaterial y sensorial a través de la creatividad y de la emoción, desarrollar y testear nuevos modelos de gobernanza y sostenibilidad para estas intervenciones. Entonces, aquí veis, bueno, no repito porque veis esta relación, ¿no?, entre el plano que os he enseñado antes y podemos volver a encontrar los mismos elementos, la vid, la albariza, etcétera, que vuelve a aparecer en esa imagen. Y nada, el próximo 18 de diciembre os invitamos a ensayar en nuestra zambomba climática de Jerez, acompañada de una exposición que se inaugurará el 27 de noviembre en el Palacio Riquelme. Será una experiencia sinestésica que busca transformar el ritual en una percepción intensa de los emparrados. Y nada, y la última os dejo leerlo porque me da hasta vergüenza leerla. Y ya está. Muchas gracias. Pues ahora vamos a seguir con Alfonso Ramírez Contreras y Juan Carlos Pérez García. Alfonso es educador del patrimonio y creador del proyecto empresarial Patrimonio y Educación. Comenzaron en 2008, ¿no?, en el Museo de Jaén, y fue creciendo y sigue tomando fuerza hasta la actualidad. Hace 3 años se unió Juan Carlos y aporta su formación en Historia del Arte y su experiencia en el museo. Crean y desarrollan proyectos y programas educativos para espacios museísticos y para yacimientos. Y además se encargan de llevar a cabo experiencias didácticas y lúdicas. Y bueno, nos van a presentar hoy el Cortijo de la Memoria. Y tienes todo lo que necesitas. Sí. Estás aquí para... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, Juan. Hola, Jesús. ¿No puesto así como un viejo? ¿Hemos dormido juntos? Una larga historia. No tenemos mucho tiempo.
pero sí queríamos, como el reto de esta tarde, esta mañana, era aplicar la creatividad a lo que hacemos. A veces somos creativos, a veces no. A veces nos toca proyectos con mucha intensidad. Este proyecto es muy intenso, muy... Pero claro, Javier, estamos... Y encima hemos tenido esa cosa al principio de la mañana que estábamos los dos, tío, qué creativos, que nos hemos vuelto muy creativos de repente. Y hemos pensado, aquí está fallando algo, en esta sala está fallando algo. ¿Qué está fallando, Juan? ¿Qué pasa? Esta zona de aquí, tenemos esta fotocall, el patrimonio. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que estáis enfrentados al patrimonio. Oye, qué movida esta, ¿no? De repente es que aquí, no sé si os habéis dado cuenta, que aquí hay un escalón. O sea, yo estoy encima del patrimonio y vosotros ahí abajo, callados, mirando súper serios. ¿Cómo te llamas? Yo, Bea. Bea. Hola, ¿qué tal? Bea tiene fuerza ahí, ¿eh? Bea, necesito que te unas al patrimonio. ¿Puedes levantarte? Claro. Por favor. Perfecto. Eso me ha pasado a mí antes. ¿Puedes? Sí, quiero que tome asiento, por favor. Gracias, Bea. Bea se ha unido al patrimonio, qué alegría. Menos mal. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Carmen, ¿puedes subirte al carro del patrimonio, por favor? Gracias. No, tú no te bajes, que tú eres patrimonio. Vale. No, para allá. Vale. Bueno, no, o quédate por aquí. Sí. No, si no te preocupes, si es que... ¿Alguien más? Me encanta la gente de si no lo miro no me ve. Es falso. Os sigo viendo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? Isa. Isa, levántate, por favor. Gracias. Te va a tocar a ti también y lo sabes. Hazlo rápido, cuanto antes mejor. Añadiros al patrimonio, por favor. Venga, adelante. Tú también, no mires para otro lado. Levántate. Gracias. El patrimonio, ¿eh? Qué movida. Lo que cuesta hacer que la gente vaya al patrimonio, ¿eh? De hecho, algunos de vosotros estáis diciendo, pues ya tampoco me gusta a mí tanto el patrimonio. Nos quedamos como dos columnas aquí sosteniendo la Perfecto, pantalla. la gente ve, la creatividad va saliendo. La creatividad de repente. Ellos son columnas Jónica y dórica. Perfecto. Dice, no, yo no. Tú sí, adelante. Adelante, venga, ¿cómo es tu nombre? Miriam, tú sé patrimonio también. Hombre, por supuesto. No, por favor. ¿Qué menos? Adelante. ¿Alguien más quiere ser patrimonio? A vosotros dos os subí, eso está claro. Porque no vamos a dejar a los niños pequeños fuera del patrimonio, ¿no? Que esa es nuestra misión. Estos son nuestros, exactamente. Gracias. Además, sabéis que la gente que estáis fuera, que está viéndolo desde internet, claro, cada vez dice, es que no estoy viendo toda la gente que hay aquí, que están interesadas en todo esto. Me falta gente ahí arriba, maldita sea. No, disculpa, ¿cómo es tu nombre? Agustín, eres patrimonio. Te toca, Agustín. También. ¿Alguien más? Aquel señor del fondo. No, tú. No mires para atrás. Adelante, por favor, eres patrimonio, vente con nosotros. No sé si soy patrimonio o no. Nos queda poco tiempo para ser patrimonio. Las bibliotecas son patrimonio, venga, rápido. Ay, que la H, como dicen los chiquillos, venga, vente para arriba. Vamos bien. Mirad, esto es mucho más rápido de lo que, por favor, todos los que estáis sentados efectuando aquella gente que está haciendo su trabajo, veniros para acá, por favor, gracias. Sí, no, pero claro, si terminamos todos aquí... Sí, cabemos, el patrimonio es para todos, todo el mundo cabe ahí. Seamos patrimonio. Entonces no, ¿se está trabajando o no? No. Bien. Quedaba yo sola ahí, ¿no? ¿Cómo la convencemos de que ella también es patrimonio? ¿Alguien? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Cómo lo convencemos? Por favor, todo el mundo, patrimonio. Vale, bien, perfecto. No se quiere subir, ¿eh? Bueno, es que a veces nos pasa que la gente no se quiere subir a los proyectos.
Tú propones y a veces no todo el mundo se quiere subir a esto del patrimonio. Se quedan cerca, se quedan cerca. Pero se quedan eso, como observando. Bueno, Juan, dale al botón, si teníamos un PowerPoint y todo. Pero es que no lo va a ver la gente. Sí, es que no lo va a ver la gente. Bueno, el PowerPoint, ese es Juan. Por si no lo reconocéis, Juan, por favor. Claro, por si no te reconocen. Hemos traído nuestro objeto. Vale, este es Juan. Este es nuestro objeto disruptor, ¿vale? De acuerdo, dale al botón, Juan. Es alguna de la gente del cortijo. Se llama cortijo porque realmente viven y habitan un cortijo rehabilitado, una maravilla arquitectónica que tiene mucho de social, pero no podemos entrar en ello. Y aquí están algunos de sus objetos, su patrimonio. Porque hemos empezado nuestro proyecto con el patrimonio personal. No sé si hay más diapositivas, Juan, tú dale. Y si, ahí está, perfecto. Trabajamos en diferentes museos. El Museo de Úbeda, el Museo de Linares. Juan, tú sigue, tú hablas. Conjunto Arqueológico de Cástulo, Museo Ibero de Jaén, Museo Ibero de Puente Tabla, Museo Ibero de Jaén, Museo Arqueológico de Córdoba. Son muchos sitios de Son Jaén. muchos sitios de Jaén y uno de Córdoba en los que nos dedicamos principalmente a programas educativos. Pero Juan, vete a lo de esto, que es que si no... Y bueno, aquí tampoco pasa. Di con quién estamos trabajando en el Pero hemos hecho un Podría paréntesis sentar, Juan, que dentro tú de piensas. toda nuestra actividad para trabajar con la Fundación Andaluza para la Integración Social de las personas con enfermedad mental. Faisen. Faisen, para los amigos, ¿vale? Faisen es una fundación pública que trabaja en todo el territorio andaluz y que llevamos trabajando con ella y con ellos desde que yo me incorporé prácticamente, aunque Alfonso lleva muchísimos años más trabajando con ellos, pero desde que yo me incorporé empezamos un proyecto que es este del Cortijo de la Memoria, en el que hemos ido dando pasitos y hemos ido teniendo distintas etapas en las que hemos ido profundizando sobre cómo podemos trabajar con este tipo de colectivos dentro del programa educativo. No es un... No, Juan, que se nos acaba el tiempo, Juan. Es que te van a decir lo de los 2 minutos. Es chunguísimo cuando pasa eso, ¿eh? Lo que hacemos y lo que estamos planteando es un pasito a pasito desde el primer año que empezamos con un proyecto que tenía como una vocación muy definida sobre temas de reciclaje y hemos ido yendo hacia una cosa que ha comentado antes Rafa al principio, que era cómo hacemos para que unamos intereses, ¿vale? No queremos imponer un proyecto, no queremos dar un proyecto ya hecho, sino que vamos a utilizar el patrimonio del museo como herramientas para que los usuarios y las usuarias de Faisen vuelquen sus inquietudes en ese proyecto a nivel provincial, coordinado con varios museos y varios centros en días concretos en los que en un mismo día pasan un montón de cosas y en los que le mandamos deberes a los usuarios y las usuarias que nos tienen que traer cosas que le mandamos y los que vamos sacando en cada sesión y que tienen que ver con un punto inicial que es una ficha de intereses que hacemos al principio del proyecto. Cada persona tiene una ficha en la que vuelca lo que le interesa y vamos a trabajar sobre eso. Por ejemplo, hay una persona que dice de repente que le gusta el teatro. Dice, bueno, pues estamos en el Museo Arqueológico de Úbeda, pues vamos a trabajar el teatro en el Museo Arqueológico de Úbeda y después de ahí vamos a elegir otra persona, otro foco de interés de esa otra persona y lo vamos a enlazar con el teatro. Exactamente. Y poco a poco vamos generando... Entre otras cosas, trabajo autónomo dentro del proyecto, es decir, hacer pequeños grupos dentro del proyecto y que no sea una cosa cerrada, sino que haya un grupito de teatro, un grupito de fotografía, alguien se encarga continuamente de usar la fotografía y de documentar, y junto con esto lo que queremos hacer es un proyecto por acumulación, hacer cosas, y para crear un archivo. ¿Por qué un archivo? Un archivo que nos sirva como cuaderno de bitácora para generar nuestro propio archivo emocional del museo y una especie de registro emocional del museo en base a una metodología que tiene que ver con el corazón. Esta mañana nos ha encantado escuchar, es que prácticamente todo al final hay un momento en el que hemos ido hacia la emoción, hacia el corazón, porque es que lo vemos con los niños pequeños, pero lo vemos con las personas adultas, con todo, y sobre todo con los adolescentes. Si toca aquí, el patrimonio entra de una manera brutal. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, había entrado porque soy público cautivo, por supuesto, pero también habéis visto 30 una segundos, actitud, Alfonso. una forma de decir, pues venga, pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Verdad?
¿Tú qué opinas? Sí. Por supuesto, siempre. Claro. ¿De acuerdo? Mirad, esta dinámica está pensada porque nosotros teníamos pensado otra cosa, íbamos a hacer ahí, pero claro, esta mañana, y Rafa, te damos las gracias, oye, pues mira, está la sala así, ¿tú crees que esta gente está muy serio? ¿Serán? Digo, pues, ¿qué hemos dicho? Pues vamos a las cañas. Pues vamos, ¿por qué no? Sí. ¿Vale? Exactamente, no nos vamos a extender mucho más porque ya son los 10 minutos exactos. 2 minutos, Juan. 2 minutos más. Le contamos. No, perdón. No, ¿Sí? son 12. Entonces, vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, eso todavía no viene, Juan. Esto es lo que hacemos. Básicamente es juntarnos con este tipo de grupos, abrirles las puertas y ellos son una fundación para la integración. Una cosa muy importante, perdonad. También vamos nosotros a ese cortijo. ¿De acuerdo? Ese cortijo tiene diferentes zonas, algunas que son habitadas por ellos, otras que son para su trabajo autónomo, otras no tan autónomos, y nosotros digamos que vamos intercambiando visitas. Unas veces vienes tú al museo y a veces voy yo a verte, ¿de acuerdo? Y ahora estamos haciendo muchas cosas, como por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos. Vamos a dar 2 ejemplos. Lo que estamos haciendo ahora es ir sistemáticamente al museo como una forma de que la integración sea real, en el sentido de que es sistemático, y otro un barco. Que hay un barco de por medio. Estamos haciendo un barco. Porque con Phaisen hemos abierto la red de colaboración con institutos de enseñanza pública, 2 en concreto, 2 localidades de Jaén, de Úbeda y de Bancharreal, y junto con su área de carpintería... ¿A que no te atreves? A echar un barco al agua a navegar hecho por vosotros. ¿Qué iban a decir? Que flote, sí. ¿vale? O que encima tiene que flotar. Y ya está, hemos terminado. Muchas gracias por venir. Fuera. Bueno, tenemos aquí más cositas, pero no. Ahí está. Déjalo eso. Sí. Bueno, mientras os sentáis, recuerdo que tenéis aquí los datos de contacto. Los vamos a dejar un ratito más mientras os sentáis sus datos de contacto, por si queréis ficharles. Después de las siguientes presentaciones vamos a tener una dinámica, pero si tenéis cualquier duda también se las podéis consultar luego en la comida o en... Bueno. He visto a alguien que estaba haciendo una foto aquí. ¿Me puedo parar? ¿Me puedo parar? ¿Parar? Sí. Estar de pie, perdón, poner de pie. Ah. Sí, bueno, sí. Después de los de... como quiera. Le iba a preguntar antes que se paguen, cuando se pararan, dije, esta es la mía. Como esté más cómodo. Vale. ¿Así? Aquí arriba. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir con Himnored, que vienen de la xarquía malagueña. Y está aquí Sol Giuliani y Belén Barroso y Miguel Pendón está por ahí, ¿vale? Sol es gestora cultural, se dedica al diseño y a la coordinación de proyectos que vinculan cultura con desarrollo social y económico en entornos rurales, ¿vale? Trabaja junto a comunidades, organizaciones y emprendedoras para impulsar procesos de innovación que fortalezcan el tejido local y que además promuevan nuevas formas de colaboración. Actualmente dirige Himnored, que es esta iniciativa que revaloriza el oficio tradicional de la redería y promueve una economía azul, circular e inclusiva. Y, por otro lado, tenemos aquí a Abel Barroso, que es doctora en Comunicación y máster en Educación Ambiental. Lleva más de 15 años de experiencia docente y profesional. Impulsa proyectos de innovación social y sostenibilidad desde la comunicación estratégica. Ella es cofundadora y directora de Cronopios, que es una consultora especializada en comunicación e impacto. Y también combina investigación, docencia y acción social en el territorio. Articula redes de colaboración entre academia, ciudadanía y organizaciones, siempre para contribuir a la regeneración de personas, comunidades y territorios.
Chicos, no aburrida la presentación. Sí, tal cual, nos dejaron la vara súper alta, pero bueno, vamos a ponerla. Yo creo que hay que ponerle un poco de dinámica. Tenemos una mini dinámica pensada y va a ser adivinanzas para que participen y se animen. Así que esto si funciona, o voy con esta. Ya la paso, sí. La adivinanza 1. Nací del hilo y del tiempo. Mece el mar mi corazón. Guardo secretos de arena y refleja el sol. Soy paciencia y movimiento, trama de 1000 historias. ¿Qué soy? No vale ver la imagen. Te dije que había que cambiarla. Sí, es verdad. Tenés buen punto. La red. Muy bien. La red es nuestra herramienta, es el símbolo, es nuestro lenguaje y es nuestro motor y el core del proyecto, por mucho simbolismo alrededor, ¿no? Segunda, soy inteligencia tejida con las manos, soy saber que viaja en el tiempo, une pasado y futuro en cada nudo, soy arte de hacer con sentido. ¿Qué soy? No, acá los vamos a pillar, tengo fe. No, ese es Miguel que está ahí al fondo y no lo vamos a presentar. ¿No? La IA. La inteligencia artesanal y ancestral. De artificial, nada. Manos a la obra. Cerebro funcionando, creatividad a tope de power. La última, adivinanza 3. Nací del mar y de la memoria, de manos de que saben crear. Tejo cultura y trabajo. Sé que puedo cuidar el mar mientras te cuido a ti. ¿Qué soy? No, somos nosotros, somos una red. No somos un proyecto, somos una red de personas, de saberes y de futuro que queremos promover la inteligencia artesanal y ponerla en valor, darle valor a ese patrimonio de saberes. Y ahí los dejo con mi compañera. En realidad lo que nos atraviesa es justamente lo que nos contaron casi todos los proyectos. Esto de la inteligencia artesanal lo atravesó absolutamente todo, ¿no? Y lo que queríamos era aprovechar la oportunidad de tener un reto, que es la precarización, la invisibilización, la falta de relevo que tiene el oficio de la redería, que ha sido patrimonio histórico, cultural, económico de un territorio, ¿no? Entonces, a partir de ese reto lo convertimos en un potencial de creatividad y dijimos, vale, vamos a meter a Miguel en una vitrina porque quedan muy pocos y vamos a generar un proyecto, ¿no? Entonces, ese proyecto lo que busca es justamente aprovechar esa inteligencia artesanal para, a través de la innovación social, generar empleo, pásalo, que trate de combatir estos retos que les acabo de mencionar, ¿no? Esto de que en el caso del territorio donde estamos, que es Málaga, es una provincia que tiene cerca de 4 puertos, tiene 4 puertos, con cerca de 100 barcos y hay menos de 10 rederos, ¿no? Y esos rederos, la mayoría está muy cerquita de jubilarse, ¿no? Entonces, Miguel es el único que queda con menos de 40 años por ahora, hasta dentro de un par de meses, pero en realidad ahí hay una oportunidad de decir, vale, necesitamos formar gente, mostrar que tiene un valor también económico, patrimonial y que sobre todo se puede también conservar los recursos del mar, ¿no? Pensar una nueva manera también de la pesca y del sector. Entonces, por eso nosotros nos planteamos ese reto, esto ya lo dije, así que lo podemos pasar, y nuestras artes de pesca son especiales. Y ahí contamos un poquito por qué lo queremos pensar así. Y ahí decimos el cómo, ¿no? Cómo llegamos a esto. Poniendo en contexto, Miguel es redero con más de 25 años de profesión, empezó de muy pequeño en el puerto de La Caleta y realmente es o si no queremos decir el único porque suena muy ostentoso, pero estamos casi seguros que está ahí, en ser la próxima generación que está trabajando en este momento. O sea, no hay otra persona menor de 50 años que esté trabajando los artes de pesca. En particular, lo que es la remienda. La remienda del arte de pesca es la clave de todo esto, ya que un arte de pesca de fondo, de cerco, son muy costosos para un barco. Entonces, no es que se me rompe el arte, no pasa nada, lo tiramos, hay que remendarlo. En esa remienda creemos que también hay un fuerte discurso, yo me animo a decir político, del valor que tiene revalorizar los materiales, reutilizarlos, seguir dándole vida y que no es esta moda del descarte y buscamos algo nuevo.
Entonces, en los artes de pesca en este momento lo que nosotros queremos proponer con el prototipo de HimnoRed, porque lo que queremos proponer es un prototipo de empresa, de cómo sería una empresa social en la que se forma la profesión, cómo esa profesión aporta valor desde la revalorización de un oficio invisibilizado, desde el valor patrimonial que tiene con el territorio, la cantidad de historia que existe en un territorio a través de la memoria viva y de aprender el oficio, sumado también a empezar a experimentar con nuevos materiales, ¿no? Como los artes. Nosotros trabajamos los artes de pesca claramente con los plásticos, eso se sabe. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es un prototipo en el cual se pueda trabajar con otras prácticas y poder estandarizarlo y ver cómo funciona, qué resultado nos da. Dentro de este prototipo de empresa, lo que estamos buscando obviamente es la formación y la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de mano de obra, de gente que trabaje, y existen colectivos, que son los que migran, que vienen del mar, que tienen ese saber aplicado en su territorio, en su localidad, quizás de un modo diferente. Y en ese encuentro cultural creemos que hay mucho potencial de generar nuevas oportunidades, nuevas formas, poner la creatividad al servicio de, ¿no? En la innovación digital es por incorporar nuevas tecnologías en el diseño de pesca que pueda favorecer a todo lo que son los indicadores. A ver, bueno, si de un modo artesanal como se hacía, teníamos X indicadores, ¿qué sucede si mejoro el proceso con nuevas tecnologías? Hay un mejor rendimiento, hay una reducción de materiales, hay una reducción en qué. Luego, obviamente fomentamos parte de lo que se conoce más en grande, lo que es la economía azul y la economía circular a través de aliados estratégicos que puedan darle lugar a esos plásticos que los pescadores de por sí quitan del mar, pero no se visibiliza, se visibiliza más lo negativo de la pesca. Quizás no lo que ellos sacan y recuperan y no saben a veces qué hacer con esa basura, literal, del mar. ¿Qué hacemos? Eso es parte. Y obviamente, como decíamos, el patrimonio cultural a nosotras nos moviliza, en particular a mi persona, porque considero que es el alma mater de los pueblos, del territorio. Si no logro que las nuevas generaciones conecten con la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, del territorio, va a ser muy difícil que se quieran quedar, va a ser muy difícil que quieran innovar, que quieran quedarse con el oficio propio del redero en este caso, y eso mismo, hacer lo propio. ¿Cómo puedo mejorar algo que viene haciéndose de un modo, pero tenemos la creatividad, tenemos la innovación, tenemos la digitalización, hay nuevas herramientas? ¿Cómo las pongo al servicio de lo artesanal, de lo ancestral? Lo actualizo, lo traigo al día de hoy para que me genere un puesto de trabajo, que me genere valor, ¿no? Entonces, desde ese desafío es que creamos HimnoRed. Y el proceso en el que estamos en este momento desarrollando es les dejamos así como actividades que estamos desarrollando para ver en cuál se quieren unir, que es la formación obviamente y la capacitación, el diseño y la fabricación de un arte de pesca, que en este caso va a ser un tangonero, el desarrollo de tutoriales online, porque acá hay una clave interesante. Con el mismo conocimiento que tiene un redero, que obviamente confecciona la red, conoce de hilos, conoce de técnicas de costura, hemos abierto y diversificado los ingresos, porque es parte también de mostrar el impacto económico que esto tiene, en crear artesanías con la misma técnica o la instalación de redes de protección. Eso lo dejo en paréntesis, lo charlamos en la comida porque es otro hilo, pero la instalación de redes de protección exactamente con la misma técnica puesta al servicio y cubriendo otra necesidad. Obviamente los eventos de inserción comunitaria, sobre todo para captar a los más jóvenes y conocer qué no los motiva, porque yo puedo ir con un discurso y querer motivarlos y que salgan por la puerta del aula y digan guay la charla y no. Entonces, conocer qué es el desafío de qué no los motiva, creemos que ahí es lo que nos va a dar el motor y el impulso de poder perfeccionar nuestra propuesta y que realmente sea un público que le interese y que se quiera formar. Y obviamente, bueno, un microdocumental o una píldora audiovisual que muestre este valor del patrimonio, que muestre este sentido de pertenencia, que
¿qué mueve? Lo que dijeron, el corazón, ¿qué nos mueve? ¿Hacia dónde queremos ir, no? Y por último, el testeo y el desarrollo como modelo de empresa social, pues si queremos crecer, la economía sabemos que mueve y llama. Entonces, eso también consideramos que es un motor de que no es solo por amor al arte, sino que hay detrás un modelo de negocio que piensa en el impacto ambiental, en el impacto social y en el impacto, obviamente, económico. Y con esto, bueno, tenemos las fases que las podemos comentar en la comida. Estamos en la fase 1, que es en lo que es el prototipado y la definición, en la 2, 1 y 2. ¿Terminamos acá? No, somos Belén, Sol y Miguel ahí para que le hagan preguntas. Y nada, preferimos que nos hagan preguntas en el momento de las rondas que seguir, ¿no? Sí. Bueno, y ahí, la red. Y sobre todo esto, cómo convertir la inteligencia artesanal en un laboratorio vivo de innovación para la economía azul. Para nosotros, eso es la IA. Inteligencia artesanal y ancestral. Muchas gracias. ¿Te cambias con...? Sí, nos cambiamos. Nos vamos. ¿Tienes el más? No, el profe de allí. Vale. Descárguenlo ahí, me cambio. Os dejamos también los contactos, hacerle fotos si queréis, o si no, ahora se lo pedís también en la comida. ¿Habéis hecho foto ya? Mira, Fer, cuidado. Ay, perdón. ¿Ya? Toma esto. ¿Estás cómodo? Sí, vale. Bueno, pues acabamos ahora ya con Ángela Laguna. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, donde también cursó un máster de Educación Secundaria, para posteriormente dedicarse al mundo de la visita guiada y la interpretación del patrimonio. Además, realizó el máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico aquí, en la Universidad de Sevilla, y desde ese momento también está vinculada a esta universidad como estudiante de doctorado en Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí. Y en el ámbito laboral, pues ha estado trabajando para diferentes empresas cordobesas del ámbito del turismo, y desde 2021 pues ella realiza unas visitas a actividades culturales bajo su seudónimo en redes, que os invito también a buscar y seguir, que es Pereza Andaluza. Muchas gracias. Bien, pues, buenos días a todos y todas. Bueno, como bien me ha presentado ella, siempre me gusta un poco hacer también bagaje de toda esa formación que tengo, por formación profesional también. Y decía Alfonso que apelaba mucho a la emoción en sus actividades. Y yo hoy estoy bastante sensible, un poco emocionada también, porque yo empecé aquí a fraguar un poco este proyecto de Pereza Andaluza mientras tenía las clases con Aniceto, Valle, Isabel en el máster, porque bueno, estaba en una vorágine de trabajo con empresas y demás, y me tiré a la piscina con esto de ser autónoma. Y bueno, la idea de hacer un perfil para divulgar todas las curiosidades y un poco temas de investigación que iba encontrando a raíz de hacer este máster, pues se fraguaron un poco aquí. Es más, tengo es una tontería, pero el arroba, el nombre, lo puse en la libreta de los apuntes del máster, y a cabo de los años la recuperé y dije, esto lo voy a hacer. Así que todo el proyecto que vais a ver un poco empezó atendiendo estas clases maravillosas del máster, que fue un año bastante muy chulo a nivel personal, de gente, de compañeros, y muy enriquecedor a nivel profesional y cultural, porque la verdad que es una experiencia muy chula. Entonces, bueno, el tema de estudiar historia del arte, sobre todo cuando hablamos de proyectos, eso de dedicarte a la cultura desde el mundo empresarial, se ríen por aquí,
Es como, pero esto es tu trabajo. Es como, vale, qué chulo. Y tú, qué bonito. Es como... los instintos homicidas suben en tu persona, porque es como, pero esto se trabaja aparte de... Y es como, sí, lo que la gente se piensa que es, ¿no? Que estás un poco todo el día metida en temas de investigación, Shakira con el ordenador, fantástica. También apelo mucho al humor, aparte de a las emociones en esto del trabajo, porque si no abordas la vida con humor, pues al final nos pegamos un poco el tirito en la cabeza. Y básicamente, pues bueno, la gente se cree que somos ratones de biblioteca, que estamos, pues bueno, te dedicas a hacer una tesis, no, claro, de historia del arte, es como, claro, normal. Pero luego trabajas de esto también, es como, anda, mira. Y bueno, y al final, si me hubieran dado €1 cada vez que me dicen que hago visitas guiadas por hobby, pues estaría como la reina Carlota. No estaría aquí, estaría en las Bahamas, básicamente. Porque, pero tú... que esto es tu trabajo de verdad. Y es como, sí, se puede estudiar historia del arte y se puede hacer y activar el patrimonio y ganar dinero con ello, que es una cosa bastante... A los de económicas les peta la cabeza. Y es bastante curioso todo el conjunto de actividades que al final puedes acabar formando, no solo con visitas guiadas, sino también con las redes sociales, ¿no? Que yo creo que es lo más enriquecedor en este proyecto. En mi caso, como digo, pues tengo esa vertiente de investigación de patrimonio que nació a raíz de este máster. Empecé a hacer la tesis con Lourdes Rollo en la Escuela de Arquitectura y estoy intentando acabarla, pero bueno, ahí estoy. No se lo digáis a Lourdes, por favor, que llevo 3 meses sin abrir el documento de la tesis, por culpa de un ser pequeñito como el de la compañera que está por allí también danzando. Pero bueno, es una parte del trabajo que llevo haciendo mucho más tiempo y divulgar patrimonio desde las visitas guiadas, como digo, desde un punto, pues bueno, al final estabas trabajando para otros y bueno, la pandemia 2020, War Memories, que os voy a contar, ¿no? Es como el meme este del perrete con los aviones explotando. Para nosotros... Hablo de los guías turísticos y de la gente que se dedicaba a todo esto, pues os podéis imaginar. Para mi marido el año 2020 fue no puedo salir los fines de semana de casa porque, bueno, pues trabajo de lunes a viernes en una oficina, pero bueno, pues la vida ha cambiado un poco. Para mí fue estar todo el día trabajando para arriba y para abajo y de repente la cosa paró. Las condiciones en la empresa pues, cambiaron muchísimo y al final empecé en casa a divulgar en Internet cosas que me iba encontrando de la tesis, diferentes elementos, y dije, oye, ¿y esto por qué no lo materializo? Lo hago un perfil de Instagram y a partir de 1 año y poco, empecé el 20 de marzo de 2020, o sea, llevaba 5 días encerrada en casa, en plan... En fin, mi marido llegaba y yo estaba, yo qué sé, con el moño haciendo yoga, en fin, 1000 cosas, haciendo bizcochos, pan. ¿Os acordáis que la gente hacía pan? La harina de fuerza de 1 kilo en el Mercadona. Pues ahí llega, ahí sigue. Yo pues dije, bueno, pues voy a aprovechar todo ese conocimiento que llevo fraguando de todos estos años y sobre todo con la tesis que llevaba ya casi 1 añito y lo voy a hacer un perfil que es pereza andaluza. O cereza andaluza, o Teresa andaluza, como me han dicho también por teléfono, en plan, ¿cómo es el email? Es un cuadro de Julio Romero de Torres que precisamente no parece de Julio Romero de Torres. Y es lo que me pasa a mí muchas veces con mi trabajo, que mi trabajo no parece lo que es, un poco así la simbología. Es un pintor hartamente conocido, pero que tiene una primera fase iluminista y que, como veis aquí, este cuadro además rompe con muchos clichés de su pintura, como que, por ejemplo, nunca pintó a su mujer, a Francisca, que ahí aparece pues, en ese ambiente un poco de dolce far niente, tan típico también de esas pinturas modernistas de principios del siglo XX. Y luego ya pues tendremos el típico Julio que todo el mundo conoce, pero con ese, digamos, nombre ahí que me pareció que tenía bastante enganche, empecé el proyecto y bueno, pues va por una serie de actividades. Y es, ¿qué hago en el pereza? Porque yo soy la pereza. En Córdoba, Ángela, la pereza, que no es porque trabaje poco precisamente, pero bueno, aquí estamos. Sobre todo me centro en 4 bloques temáticos en redes sociales, si bien yo al final hablo un poco de lo que me da la gana, pero sí que es cierto que como empezó con un poco la idea de divulgar curiosidades de la tesis, la movida romántica y los guiris románticos, que es todo el tema del romanticismo en el 19, que en el ámbito académico de la historia del arte el romanticismo es como la pintura de paisajes, y es como, pues sí, se puede hablar de esto y hacerlo interesante. Toda la movida turística que se fraguó a raíz del Gran Tour y cómo los turistas románticos van a empezar también a divulgar las ciudades andaluzas
desde un punto de vista que a todos por desgracia nos suena, que es que hay que ver qué bonita es Andalucía, qué buen tiempo hace, estáis todo un mundo de fiesta todo el rato. Qué guay, qué chulo. Y qué bonito el patrimonio islámico, ruinoso, abandonado y decadente. Pues toda esa idea, digamos, un poco de romanticismo y pintoresquismo que se da, viene de ahí, del siglo XIX, así por resumirlo todo mucho, porque esto da también para una tesis. Hablar de pintores y pintoras, sobre todo barrocos y del XIX, porque hay una cosa que la gente no, quiero decir, el público en general no conoce mucho, y es que los pintores del XIX, su principal influencia es el barroco, y eso está muy interconectado. Entonces, eso me gusta mucho hablarlo en las visitas, al museo y en diferentes posts que hago. Y luego los memes, que es por lo que todo el mundo me conoce, que incluso, bueno, pues he llegado a montar una tienda de camisetas y tote bags, que os animo a que visitéis, perezandaluzatienda.es. Y al final, pues bueno, de hacer pedidos y hacer que la gente diga, oye, pues esto da para una taza, dice, pues también, y para una camiseta. Me parece que hoy hacía frío y no me quería poner ninguna, pero tengo unas pocas en casa. Mi marido me va a echar, y ya no me caben más, camisetas blancas. Y al final todo eso, como digo, se materializa en una etapa donde estoy sacando un rendimiento a este proyecto. Que además esto tiene también mucho que ver con un proyecto que hice con un curso con Mariela de Gestóricas, que una de las visitas que voy a enseñar la fragué en uno de sus cursos además. No solo visitas, sino conferencias, talleres, actividades para colegios. La última conferencia, por ejemplo, que voy a dar con esto del mes de Julio Romero, que en Córdoba en noviembre lo hemos convertido, sobre todo las instituciones, dedicado a Julio Romero de Torres, que nació el 9 de noviembre, y voy a dar una conferencia sobre los viajeros románticos en la Córdoba de Julio Romero, aunando tanto el tema de investigación de la tesis como un placer culpable, que es que soy muy fan de Julio Romero de Torres, y por favor no lo odiéis, que es mucho más que una señora que pinta, o sea, un señor que pinta señoras en bolas. Esto ahora os lo voy a... Sí, porque es como, ¡ay, el de la copla! Sí, pero también hay más cosas. Entonces, yo me pongo un poco, como le decía a ella, como el meme este del señor señalando muchos carteles en plan obsesivo de, pues Julio Romero no era esto. Pues en la visita me pongo un poco así. Y al final este proyecto, como digo, cultural y empresarial, tiene 4 objetivos, por resumirlo mucho, que es acercar el patrimonio y la historia del arte a un público general, desde las redes sociales sobre todo, porque alcanzas sobre todo a la gente joven, que quizá esto de la historia del arte pues le viene un poquito más largo. No, decía Enrique antes, hay un altavoz de las redes para que la gente diga muchas tonterías. Digo, pues mira, yo por lo menos digo tonterías, pero con un poco de fundamento, y así a ver si a los chavales les gusta, ¿no? Y esos memes pues ayudan un poco a eso. Luego, una cosa que parece como también un poco quijotesca, pero divulgar elementos de una investigación universitaria en redes y en visitas guiadas, porque la gente te va pidiendo eso ya, que muchas veces el problema que tienen incluso nuestros propios compañeros de profesión desde el ámbito del turismo o la historia, es que se creen que la gente no quiere saber historia y acaban haciendo un batiburrillo de datos curiosos, a veces son bulos que han encontrado por internet, se informan así de forma muy genérica porque la gente no quiere profundizar mucho. Y luego te das cuenta de que no es así, de que en realidad lo que van buscando es esa calidad. Hay de todo también. Hay gente que me ha dicho, hoy vamos a ver la Alhambra, ¿no? En Córdoba. Y yo como, sí, ahora vamos a ver la Alhambra, tranquilo. Luego. Y luego, sobre todo, una cosa que a mí me chirriaba mucho a nivel personal y de valores morales y de todo lo que me han enseñado en todo lo que he estudiado en la carrera, en los máster y tal, es el tema de que yo en las empresas en las que, sobre todo en una empresa con la que trabajé, pues al final estabas favoreciendo esas prácticas de masificación y gentrificación turísticas, acababas llevando grupos de free tour. Yo nunca he odiado el free tour con todas mis fuerzas porque me sentía un juglar medieval, de verdad. O sea, eso de pasar la bolsita... Sí, no, total, o sea, me faltaba el sombrerito, me podéis dejar el sombrero. ¿Sabes? O sea, no. ¿Y qué ocurre? Que al final dices, es que estoy siendo parte de esto. Pues no quiero serlo, y qué mejor que haciendo tú tu propio proyecto y evitando pues circuitos que están más que pateados, intentando hacer visitas diferentes, o que si alguien te viene diciendo, ay, es que yo quiero ver la mezquita sí o sí, pues te la enseño, pero te la enseño desde mi perspectiva, o por lo menos desde una perspectiva de la historia del arte un poquito más diferente. Y como digo, plantear una nueva forma de realizar visitas guiadas, que eso está todo conectado. ¿Qué hago en este caso con eso de no solo las redes, sino las visitas que planteo? Pues acercar Córdoba y su patrimonio, pero de forma distinta. Por ejemplo, la mezquita, que todo el mundo conoce la mezquita, y su branding omeya, que yo soy muy fan de esto. Esto, si alguna vez veis un arquito de herradura con dovelas de ladrillo y piedra, por favor, mandadme una foto a @perezandaluza, porque tengo una carpeta de branding omeya. En Córdoba el branding omeya está por todas partes, hasta en los supermercados. Tenemos una colchonería Damasco, que a mí me parece fantástica.
con modelos de colchón califa. Me lo compré hace 2 años y duermo como una reina. Fantástico. Todo es Omeya. Y sobre todo, cómo se acerca la gente al patrimonio medieval islámico. La Reconquista, Pelayo. Pues todo eso lo intento romper en mi discurso y acercar el Renacimiento andalusí desde otra perspectiva. Que todo el mundo conoce a Miguel Ángel, todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci, pero ¿dónde está Berroes y Maimónides? Que yo los vea. Todo el mundo quiere aceite de los americanos. Ay, es que el aceite de oliva de Italia, pues lo hacen aquí y lo embotellan allí. ¿Vale? O el jamón de Parma. Digo, tú no has comido jamón bueno en tu vida, Julio. Así que cuando les empiezas a decir que todo ese conocimiento, no es que los italianos de repente hagan y les aparezca en la cabeza, es que verdaderamente los sabios medievales lo que hicieron fue mantenerlo y luego se tradujo al castellano antiguo y luego eso viajó a Italia. Ay, qué chulo. Pero los españoles somos italianos, pero con peor marketing, como decía un compañero mío. Luego, tenemos la judería infinita y el mudéjar son los padres, que este es el legado sefardí. Vale, que es un tema de la judería en Córdoba. Fijaos dónde esto es la judería... La judería real, que es eso que está marcado en rojo, ¿vale? Este mapa que te indica es oficial, es del ayuntamiento, la judería la ponen aquí, ¿vale? O sea, los de historia nos da un ictus cada vez que los clientes vienen con este mapita. Hablamos un poco de los límites, de por qué la judería está ubicada allí, de que el tema del mudéjar es un constructo al final del siglo XIX. Luego tenemos a Julio Romero de Torres, que, como os digo, es mucho más que un pintor que enseñó señoras en pelotillas. Lo que hace es un poco denunciar la situación de la mujer a través de su pintura y de todas las desigualdades que sufría en la época en la que él vivió. Incluso tenemos teorías sobre que, en investigación, incluso llegó él a reflejar sus gustos sexuales a través de esos cuadros, no solo con mujeres, sino también con hombres, por ejemplo. Todos esos temas de la comunidad LGTBI, los modelos, los roles de género, cómo los rompe, los hace a través de esta pintura mucho más tradicional, pero pues ahí damos un poco la chapa con todo esto. Y luego la visita que gracias a Mariela fragué en uno de sus cursos, que es los espacios en Córdoba, espacios y género, como el espacio privado ha estado siempre vinculado a la mujer, en este caso en Córdoba con los patios, que es una razón muy buena para promocionarlo, y esa dualidad del espacio público y el espacio privado, cómo se desarrollaba en Córdoba a lo largo de la historia con los dos espacios que tenemos aquí, los dos ámbitos. Y esto sería, bueno, y la última, que sería la chapa que doy de una visita basada en mi tesis, de cómo estaba Córdoba en el 19, con los viajeros, con cómo se van a empezar a poner de moda, poner de moda quiero decir, valorizar todos esos monumentos. Y no me he traído, me he traído los carnés por ahí, pero hubiera estado bien que me hubiera traído el disfraz de señora del siglo XIX, porque a veces me he visto de esta guisa y hago la visita un poco como teatralizada, aparte de otras actividades, y nos gusta a una compañera y a mí pues un poco meternos en el rol de señora decimonónica para dar un poco la chapa con todo esto. Y creo que no me he pasado. Muchas gracias a todos por escucharme y ha sido un placer. Pues ahora tenemos... Sí. ¿Hay alguna pregunta aquí o Adrián? No sé si hay algo en online. El micro está por allí con Julio. Es que se han explicado muy bien. Es que no. Ole, claro. Ah, vale. Sí, se apellida Bolívar, es mi madre, posiblemente. Pues pasamos directamente a la dinámica. Pues, si queréis, sentaros con el pueblo. Bueno, creo que este es el que funciona, sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis puesto aquí vuestra experiencia. Nosotros así, como vamos como un poquito justos y justitas de tiempo, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero también nos parece interesante que un poco
podamos encontrarnos con alguien. Entonces, lo que os vamos a pedir es que, aprovechando el movimiento que ha habido, que busquéis, nos podamos juntar en grupos de 4, así el flechazo que os dé con alguien con quien no estéis cerca o con quien conozcáis menos, que nos podamos juntar de esta manera, 4 personas, y que compartamos con estas cosas, estas premisas que ha dicho Rafa al principio en la conferencia, que busquemos una idea diferente y que podamos aplicar a nuestro trabajo o a un proyecto futuro o algo que tengamos ahí en la cabeza. Entonces, os pedimos que rápidamente os levantéis y así a ver con quién os da que no conozcáis, en grupos de 4 o que hayáis hablado menos. Las personas que están online pues, se juntarán igualmente en grupos de 4. Si alguien ve online que se queda solo o sola, que pida ayuda para que podamos meterle en otro grupo. Repetimos para saber bien cuál es la consigna de lo que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Estáis? Sentaros en... Cuando estéis en grupo de 4, os podéis sentar. No pasa nada. No pasa nada si sois 4, 5... Sí, no pasa nada. O 3. No hace falta desmembrarse ni nada. Somos 5, 6, 4, 3, como nos encontremos. Sí, claro. Adrián, ¿y online están hechos los grupos también? Vale. Repito la consigna, que es que, atendiendo un poco al inicio de la mañana y con lo que nos contaba Rafa, el poder escuchar de otra manera, sacando ideas que fueran diferentes y que pueda aplicar en mi trabajo, en el actual o en un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, qué ideas diferentes hemos cogido de las diferentes ponencias y cómo las podría aplicar. Y entonces esto lo comparto en el grupo. Habla primero una persona, luego otra, y vemos en qué coincidimos, en qué no coincidimos, pues bueno, qué hay ahí en esta conversación que vamos a tener. Sí, yo creo que para poner en común 10 minutos y luego os pediremos una pequeña tarea de cierre, ¿vale? En los últimos 5 minutos. Todavía. Pero no os la vamos a decir de momento. No. Pero primero poner en común cuáles son las ideas más diferentes a lo que ya conocías que te ha aportado toda esta avalancha de impresiones que hemos tenido la suerte de tener aquí, ¿vale? Si llegáis a eso, os damos el premio. Pero vamos, por lo menos compartiendo cuál es la que cada una le ha parecido que, mira, esto a mí me parece muy clave, muy importante, muy diferente, que lo puedo rescatar para mi trabajo. A lo mejor coincido o no coincido, pero veo un poco a ver. Y fundamentalmente es que habléis entre vosotros y que compartáis un poco las impresiones de lo que hay, ¿vale? ¿Pero se ha entendido o no se ha entendido? Yo creo que sí. Quería abrir un Word. Claro, yo creo que...
¿Cómo se comparte? ¿El qué? La pantalla, porque no se ve para poder poner el correo. ¿O dónde estaba tu conferencia? Presentaciones. Martes. Mañana. Conferencia martes. A ver, abrimos aquí un nuevo documento. ¿Pero se está viendo? Podemos dar 7 minutos para que queden otros 7 minutos para hacer el... Yo creo que si no, lo ponemos en la... ¿Por qué? En la pizarra. Da igual, aquí está.
Sí, es que a lo mejor me vais a escuchar mejor así con el micro. Vale, ¿ha dado tiempo a que todo el mundo pueda un poco compartir la idea diferente? ¿Sí? Vale. Bueno, pues os vamos a pedir la última tarea de la mañana, para la que os vamos a dejar 5 minutos, más o menos, entre 5 y 7 minutos. Veréis que aquí hay un correo aquí puesto. Bueno, pues esto, lo que os vamos a pedir es que en cada grupo grabéis un audio con un titular, noticia de cómo va el encuentro en la mañana y como un subtítulo, explicando un poco el título. No más de 1 minuto. Podéis hacerlo de la manera que queráis, participar todas las personas del grupo, una sola persona, pero es un audio. Lo podéis cantar, lo podéis contar, recitar, lo que os apetezca, porque, vale, repito. Repito, no pasa nada. Vamos a dejaros entre 5 y 7 minutos para que grabéis un audio en grupo. Va a ser una noticia titular de lo que llevamos hasta ahora compartido y un subtítulo un poquito que explique esa noticia. Audio no más de 1 minuto, 1 minuto máximo. Y lo compartimos en ese correo una vez que lo tengamos, porque luego se reproducirán a lo largo de las jornadas, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues el tiempo ya. Y lo que pasa es que en la tarde hay que pensar, claro, la gente no nos da tiempo a mover a la gente mucho. Para la pregunta, para la dinámica. Y será gente diferente. Yo creo que sí. Alguno coincidirá, pero otros no. Ahora ya puedes decir, bueno, no, queda... Nada, eso ya lo voy a grabar. Claro. Vale, ¿cuánto? 4 minutos. Sí, pero que ya se van a grabar, están grabando ya.
Nos quedan 3 minutos. Tenemos que ir grabando el audio, enviarlo. 3 minutos quedan. Sí. Sí. Puedes hacerlo como quieras. Como quieras, sobre el encuentro. Como la impresión. Sí. Diles que intentaremos oírlos a primera hora de la tarde. Vale. Ahora cuando nos vayamos. Muchas gracias por la mañana, gracias por todas las aportaciones. Pero ya vamos terminando. Se escucha, a ver. Bueno, hay algunos libros que todavía no... Están en ello. Demasiado. Bueno, desde aquí agradeceos. Muchas gracias. Ah, ¿todavía queda? Todavía quedan. Ah, van fatal, no lo creo. No. Vamos a ver si los podemos escuchar a primera hora de la tarde. No, ¿cómo? Que lo quieres escuchar ahora. Ah, que lo queréis escuchar ahora. Sí. Pues entonces tienes que abrir tu correo. Claro, sí. Pero ahora lo queréis escuchar. Claro, si doy las gracias, cerramos, no pasa nada. Luego, si quieres, me presentas. ¿O quieres ahora? Bueno, pues como ahora tengo que decir lo de la comida. ¿Y les puedes decir, Isabel? Pues ya. ¿Falta algún grupo por mandarlo o están ya todos mandados? Vale, fenomenal, vale. ¿Y el resto? ¿Por allí lo habéis mandado ya también? ¿Sí? Vale, vale, gracias. Bueno, mientras tanto voy a aprovechar estos momentos para... No, pero podéis seguir trabajando en silencio. Y escuchándome. Y escuchando. Que antes os hablaba de Rafael y de Carmen. Bueno, pues Carmen es maestra especialista en audición y lenguaje, técnica de juventud, porque claro, se ve que para trabajar con nosotros pues necesitamos una técnica de juventud, evidentemente. Y bueno, lo resumo así: especialista en intervención y acompañamiento en procesos de adolescencia y juventud, que hablábamos antes de la dificultad de trabajar con adolescentes, con enfoque integral y preventivo.
Y bueno, y ha presentado en el Centro de Psicoterapia El Olivo su trabajo Adolescencia, Expresión y Creatividad para la construcción de la identidad. Nosotros todos tenemos un adolescente dentro, así que yo creo que va muy encajado. Antes hemos contado en la moderación con Mariela, que no se ha presentado, pero bueno, yo quería comentaros que ella forma parte de un colectivo, Históricas, que os recomiendo por favor que lo veáis. Ella fue de las primeras que presentó su proyecto en Reactívate, entonces bueno, pues nos gusta esa retroalimentación y contar con ella pues ha sido un lujo. Ella trabaja en interpretación de patrimonio y relatos en inclusión, accesibilidad y feminismo. Y al fondo tenemos los compañeros, está Adrián, que está hablando ahora con... pero que es comunicador cultural y que, bueno, él está haciendo toda la moderación y que de verdad agradecemos muchísimo su trabajo. A los compañeros de audiovisual, a José Antonio y a Sergio, que, bueno, que sin ellos pues que no sería posible y además han comenzado con nosotros desde el primer Reactívate. Entonces, en fin... Yo creo que forma parte también del equipo y de todas las personas que cuidan del patrimonio desde el audiovisual. Y bueno, los compañeros del departamento, del equipo técnico, que están a una y que te podéis contar con ellos para todo, que está Julio, está Miriam y bueno, Isabel, Martín, Cinta, María, que los cito porque, bueno, yo detrás de todas estas organizaciones, eventos, luego hay un montón de gente. Entonces, nosotros creo que lo sabéis todo porque todos trabajáis en patrimonio y en cultura, pero bueno, que creo que también es bonito, ¿no?, de volver a recordarlo a las personas. Un aplauso para esa gente, ¿no? Hombre. Y ya hacemos el descanso. Los que estamos en presencial, pues podemos compartir la comida y seguir charlando y bueno, los que están en remoto, pues volvemos esta tarde. Apuntad, por favor, todas las preguntas, todas las dudas y esta tarde seguimos a las 4, ¿vale? Bueno, muchas gracias.